Saludos cordiales, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en la presente emisión del programa Hora 25. La perturbación política que vive el Ecuador y las confrontaciones que se aprecian en los niveles más altos del poder ha postergado una definición en el tema de la aguda crisis económica que se expresa en el país. Para el próximo año el gobierno necesitará 10.000 millones de dólares para atender las necesidades de financiamiento de la deuda. En un mes, el gobierno actual, el gobierno de Lenín Moreno, ha endeudado al Ecuador en 7.500 millones de dólares. El petróleo contribuye muy poco o casi nada para las obligaciones públicas, para las obligaciones fiscales. Ahora las arcas del gobierno y de lo público se nutren básicamente de los ingresos tributarios. Es por ello que el país requiere tener una economía solvente que pueda generar empleo, por ejemplo, consumo, bienestar, producción, exportación, con lo cual finalmente se beneficie naturalmente el sector público. Las señales que ha dado el gobierno son muy pobres, son muy precarias. El régimen planteó el diálogo como una forma para recabar los anhelos del aparato productivo nacional. Finalmente, nadie quedó satisfecho con las medidas anunciadas y ahora la atención se concentra en el contenido de la proforma presupuestaria. El modelo de Correa tenía al Estado como el gran dínamo de la economía. Ahora el presidente Moreno propone que el sector privado se convierta en ese motor, especialmente con las pymes. De esto es lo que vamos a hablar en la presente emisión de nuestro programa Hora 25. Quiero agradecer la participación esta noche aquí en el estudio de Teleamazonas de Pablo Lucio Paredes. Pablo Lucio Paredes fue secretario de Planificación y actualmente es profesor universitario, decano de Economía de la Universidad San Francisco de Quito. Agradezco la presencia del economista Marco Flores. Marco Flores fue ministro de Finanzas y actualmente es consultor de temas económicos. Y agradezco la presencia de Santiago García. Santiago García fue hasta hace poco subsecretario en el Ministerio de Finanzas y actualmente es docente universitario. Gracias a la audiencia que está con nosotros, gracias a los panelistas. Natalie, buenas noches. Muy buenas noches a todos. En 5 meses, el gobierno de Lenín Moreno ha adquirido unos 6.587 millones de dólares en una nueva deuda, a través de colocación de bonos soberanos, entrega de reservas de oro y bonos del Banco Central del Ecuador en organismos multilaterales. La actual política económica ha llevado adelante una estrategia agresiva de endeudamiento a pesar del déficit fiscal. Me toca y nos toca pagar 10.000 millones de dólares por concepto de servicio de deuda. Es decir, más que nuestro presupuesto de salud, de educación y de seguridad. 6 días después de la posesión del nuevo mandatario Lenín Moreno, que conservó al equipo económico anterior, se emitieron bonos por 2.000 millones. 5 meses después se emitieron 2.500 millones más a una tasa de 8.8% de interés a 10 años plazo. A tasas altas si se compara con países que tienen una calificación igual a la del Ecuador. Adicionalmente, el gobierno ha obtenido otras formas de endeudamiento que incluyen la entrega de oro y bonos soberanos. Este es el caso de la última operación de derivados financieros con Goldman Sachs, en la cual el Banco Central, en una operación similar a la de una casa de empeños a gran escala, invierte el oro equivalente a 387 millones de dólares y bonos soberanos por más de 600 millones, para obtener un crédito de 500 millones. A partir de 2020, con 2.300 millones de pagos en intereses y amortizaciones en el 2020, cuando se vencen unos 1.500 millones en bonos soberanos. En los siguientes años, entre 800 millones o 2.600 millones cada año. No todo este valor será registrado en la deuda consolidada, que es la que se toma en cuenta al momento de calcular el porcentaje de endeudamiento del país con respecto al Producto Interno Bruto. Hace una operación de ingeniería financiera muy interesante porque entrega 2 tipos de garantía. Por un lado el oro, pero a su vez también entrega bonos. Se registra en la cuenta de inversiones 800.000 millones de dólares. Y por decisión del Comité de Deuda en el país, esto no va a ser registrado como deuda, sino como contingente.
En tan solo este año, el Ecuador adquirió una nueva deuda de alrededor de 5.000 millones de dólares según cifras oficiales. Asimismo, se espera que Petroamazonas emita este mes bonos por 350 millones más. Para el economista Eduardo Valencia, el nivel de endeudamiento pone en riesgo el sistema de dolarización en el país. Las previsiones son que el país no crecerá más allá del 0,7% y el próximo año creceremos al 0,8%. Son cifras del Banco Mundial. Analistas financieros aseguran que estamos ante un modelo económico insostenible que financia los compromisos de pagos, adquiriendo mayores deudas, en vez de implementar políticas que incentiven la producción y por ende las exportaciones en el país. Es urgente proponer un programa de pago ante organismos internacionales que permita lograr una nueva deuda con mejores condiciones de crédito. Se requiere mejorar la presentación de las cifras, mostrar que son sostenibles en el tiempo. Una corrección fiscal gradual que no afecte a los sectores más pobres de la población, porque una corrección fiscal necesariamente va a significar una contracción económica. Según el Ministerio de Finanzas, la calificación de riesgo país ha caído hasta los 563 puntos, una de las cifras más bajas de los últimos 4 años. Sin embargo, analistas aseguran que de haber sido cierta esta afirmación, las tasas de crédito serían mucho menores. Evidentemente reflejan la desconfianza que en el exterior se tiene sobre el Ecuador. La deuda pública del país llegó a 43.106 millones de dólares en septiembre, según el Ministerio de Finanzas. Esta cifra representa el 42.7% del Producto Interno Bruto. Una familia tipo ecuatoriana estaría debiendo como unos 14.500 dólares. Bien, entonces vamos a provocar esta conversación alrededor de asunto deuda en la primera parte de Hora 25. Economista, le quiero dar la palabra a usted para plantear un tema de orden general. No podemos seguir viviendo con la deuda, o sea, no podemos seguir endeudándonos. Eso vuelve imposible, poco viable al país. Buenas noches. Sí, yo creo que el primer punto, Andrés, me parece que el país no está en una crisis económica aguda, me parece que ese es un punto. Pero eso no quiere decir que no haya problemas de deuda externa o de endeudamiento público, y no quiere decir tampoco que no tengamos problemas fiscales. Tenemos una serie de problemas de baja producción, tenemos problemas en el sistema monetario financiero, tenemos problemas en el sector externo, pero yo diría, de todos modos, que el país es viable, o sea, porque no doy ese mensaje de crisis aguda. Son problemas que tiene el país, toda América Latina, para contextualizar. Bueno, pero eso no nos debe consolar. Pues. Sí, y es aguda pero porque si no hay nos permite empleo, contextualizar. Pero si nos permite, es aguda porque hay un endeudamiento. Pero nos permite contextualizar y un poquito meternos a la realidad del país. Ahora, la pregunta es directa. ¿Qué pasa con el tema del endeudamiento público? Yo creo que el endeudamiento público hay que mirarlo en el conjunto de las finanzas públicas. Y las finanzas públicas han sido el principal motor, o el manejo de la política fiscal ha sido el principal motor desde el 2007 en adelante. Creo que ese modelo, a mi modo de ver, para decirlo de una forma concreta, tiene serias dificultades de sostenibilidad, serias dificultades de seguir recreándose a sí mismo. Eso es innegable. No tenemos más espacio de endeudamiento, me parece también. Me parece, y podemos entrar, y seguro en el programa podemos seguir discutiendo las alternativas. Escucho alternativas, me quedo con una. Esto va a requerir un proceso de ajuste gradual, y añadiría yo un adjetivo más, un ajuste gradual, pero que también implique de cierta manera garantizar ciertos derechos de la ciudadanía. Si hacemos eso, creo que el país va a caminar, tiene que hacerlo, no hay otra alternativa. Claro, ese es el afán de todos. Pero no hay espacio para paquetazos, no hay espacio para garrotazos, hay espacio para un ajuste. Creo que eso es innegable. Cualquier persona que diga lo contrario no estaría diciendo la verdad. Pero también conservando sobre todo derechos sociales, acceso a servicios públicos, que al final del día para una sociedad tan inequitativa como la ecuatoriana creo que es fundamental. Ok, Pablo Lucio, por favor. Mira, yo creo que alrededor de este tema de la deuda, que es el primer tema que estás tocando, yo creo que cabe recordar por qué nos hemos endeudado, porque si uno entiende el por qué puede encontrar soluciones. Y la razón fundamental es que el Estado desde el año 2007, como decía Santiago, fue creciendo enormemente, llegó a representar más del 40% del PIB, o sea, casi la mitad de la riqueza que generábamos en el Ecuador. Ese Estado fue creciendo, ¿con qué? Con el petróleo. Luego, desde el 2012, antes que caiga el precio del petróleo, ya empezamos a sumar petróleo más deuda. Ajá.
¿no? Es como si a ti te está yendo bien en la vida y tú dices, me está yendo bien, pero además le quiero agregar deuda para que, entre comillas, que me vaya mejor, ¿no? Y era simplemente para que el Estado se siga manteniendo. Y luego ya cuando cayó el precio del petróleo, entonces tuvimos que seguirnos endeudando, porque ya estábamos endeudándonos y además había, entre comillas, que reemplazar al petróleo. Esa es la razón fundamental. Pero es ese crecimiento enorme del Estado el que hemos financiado con petróleo y luego con deuda. ¿Para qué se endeudan los países, digamos? ¿Para qué en este caso se endeudan? Mira, para atender necesidades, por supuesto, estatales. Pero, por supuesto. Ahora, el problema fundamental de esto, el problema de fondo, es que cuando uno analiza cualquier cosa en economía, tiene que hacerse la pregunta, ¿son cosas útiles o no son útiles para la sociedad? Son cosas que generan productividad, y ojo, cuando digo productividad me refiero a productividad económica, social e institucional. No, a veces pensamos solo en el tema económico, produzco un poco más. No, es un tema económico, social e institucional. Entonces, ese Estado que creció enormemente no es que aumentó la cantidad de cosas útiles en el Ecuador, sí hizo algunas cosas útiles, pero se hicieron una cantidad de cosas inútiles y eso no aporta nada a la sociedad. Entonces, una buena parte del crecimiento, de lo que nos comimos del petróleo, del endeudamiento, lo que sirvió es para que el Estado siga creciendo y haga una cantidad de cosas inútiles, sin hablar del tema de la corrupción y todo eso, que es un tema gravísimo, por supuesto, pero es otro tema, para hacer una cantidad de cosas inútiles. Doy un ejemplo para que entendamos. Se pusieron 1.500 millones en la refinería del Aromo, en Manaví, del Pacífico. Esos 1.500 generaron actividad económica, sí. Se contrató gente, se movió máquinas, sí. ¿No es cierto? 300 millones para aplanar el terreno, etc. ¿Qué generó eso para la sociedad ecuatoriana de riqueza? Nada. Porque ¿cuál es la productividad de este terreno aplanado? Cero. Eso es exactamente el ejemplo de que sí se generó actividad económica aparente, visual, pero no se generó algo útil ni algo productivo para la sociedad. Entonces, ¿qué sucedió? Que los 1.500 están desperdiciados. Marco, endeudarse es en ciertas circunstancias bueno cuando se logra tener una capacidad productiva, cuando se ofrece una posibilidad de producción. Pero para esto, ¿qué ocurre? Bueno, primero, ojalá tengamos el tiempo, pero yo voy a discrepar con Santiago respecto a la situación en que se encuentra el país. Vamos a hablar más adelante. Y en términos de la deuda, cuando Correa llegó al poder, luego de que produjo el default, el no pago de los bonos 20.2 y 20.30, él eliminó de un plumazo 3.000 millones de dólares de las estadísticas de la deuda, porque simplemente declaró no pagar. Luego se eliminó a través de la llamada Asamblea Constituyente 1.200 millones de dólares que le debía al Banco Central por los bonos AGD. Es decir, salieron de las estadísticas de la deuda un poco más de 4.000 millones. Recompraron con 1.000 millones bonos, de manera que eliminaron en términos netos 3.000 millones, desaparecieron simplemente por arte de magia. Correa llegó al poder entonces a manejar una deuda pública, interna y externa, de 10.000 millones. El día de hoy, la deuda pública es de 62.000 millones las obligaciones por pagar. Eso quiere decir que en un periodo de 10 años y medio, la deuda pública se multiplicó por 6. Eso quiere decir que pasó del 16% del PIB al 61% del PIB. Esa es la situación en la que nos encontramos. Cuando algo como esto sucede, sin que la economía haya crecido para sostener el servicio a la deuda, o sea, el pago de intereses y amortizaciones, esta es una economía estancada que no crece. Si ustedes ven las estadísticas, mientras más crecía el gasto, la economía no es que crecía más, pues. Simplemente miremos que la tasa de crecimiento del gasto y la tasa de crecimiento de la economía, no sucedía eso. Y tenemos una economía en contracción. Cuando tienes una economía en contracción que no te genera los recursos para poder sostener semejante endeudamiento, el gobierno ¿qué ha hecho? Ha echado mano de más impuestos y de más deuda. La peor combinación posible, más deuda y más impuestos. Esto es lo que le ocurre a la sociedad ecuatoriana, a las familias ecuatorianas y a las empresas. Y el último paquete de medidas anunciado por el presidente Moreno va en la dirección contraria a lo que debe ir. Nosotros comprendemos que por el estado de cosas que le dejaron, tenía que endeudarse. Un poco estaba sentenciado a tener que endeudarse. No le quedaba más, sí, claro. Pero no en la forma en que lo ha hecho, pues. En la forma en que lo ha hecho es solo endeudarse, pero no ha hecho nada más de lo demás, de lo otro que tenía que hacer, de lo que tenía que hacer en economía. Bueno, pero tiene que seguir viviendo el aparato estatal, pues no queda más remedio. Los ecuatorianos somos especialistas en resignarnos a las cosas. Algunos, yo he oído a algunos que dicen, pero recién son 6 meses. No, el problema, como decía Albert Einstein, es una locura seguir haciendo lo mismo y esperar resultados diferentes. El problema es que tiene un equipo económico que cree en esa dirección de la economía. Estas medidas económicas que le han presentado al presidente Moreno, a quien todos los ecuatorianos queremos ayudarle y queremos que le vaya bien, se ha ganado incluso ciertos cariños y afectos de la gente.
El problema es que lo que le han presentado al presidente Moreno como solución es una verdadera desgracia. Yo quiero concluir simplemente señalando algo, para que sepa el presidente Moreno, porque quizás no lo sabe. Este de aquí es el documento que presentó el Ecuador en los mercados internacionales, que se llama Offering Circular Supplement. Es el suplemento de la oferta circular de los últimos bonos que acaba de colocar el Ecuador. ¿Eso presentó el actual gobierno? Sí, esto es lo que acaba de presentar hace pocos días. Con esto sacaron 3.000 millones de dólares de los mercados internacionales. Pero hay algo que debe saber el presidente Moreno. El presidente Moreno, con justa razón, apareció en cadena nacional de televisión y dijo, por lo demás, este tema de la deuda venimos diciendo los analistas por años, ¿no? Y dijo que la mesa no le han dejado servida y que la deuda no era de 27.000 millones, sino de 57.000. O sea, faltaban 30.000 más obligaciones por pagar. Y tiene razón en lo que dijo el presidente de la República. Pero ¿qué es lo que ocurre aquí? Mira lo que dice el equipo económico. El equipo económico dice que la deuda es de 27.000 millones. Y dice que la base legal para esto está dado por un decreto firmado por Correa, que efectivamente es el decreto número 18. Esto le cuentan al mundo. Esto es justamente lo contrario de lo que dijo el presidente de la República. Ok. Santiago. Bueno, yo creo que hay que, insisto, o sea, el problema de la deuda no es un problema en sí mismo. Yo creo que hay que ver, y la pregunta relevante es para qué ha servido, ¿sí? Yo creo que del 2007 en adelante el modelo económico estuvo basado en una fuerte presencia del Estado. Mi opinión es que eso tuvo validez hasta el 2015, luego por una serie de circunstancias que todos sabemos, caída del precio del petróleo, el terremoto, la apreciación del dólar. Eso ha vuelto inviable el modelo basado exclusivamente en el sector público. Por eso es que hay toda una estrategia, diría yo, toda una propuesta para tratar de encontrar una solución al endeudamiento, que lo vamos a referir luego, tratar de tener mayor inversión privada, tratar de hacer un ajuste fiscal gradual. Esas son las reglas de juego que estamos, eso veo yo. Sí. Más allá de los detalles, ¿no es cierto?, con respecto a lo que dice Marco, en realidad el país, para un país tercermundista como el nuestro, no es tan fácil colocar bonos, no es tan fácil entrar al mercado de capitales. Y yo creo que el país, todos los países nos endeudamos, todos los países entramos en procesos, ¿no es cierto?, de financiamiento de los déficits fiscales. Esa es la realidad. Sí creo que hay que sincerar algunas estrategias. Me parece que no quiero dar la imagen de que no pasa nada en el país. Yo creo que pasa algo, pero tampoco podemos decir que es la catástrofe, que es el único país que anda endeudándose. Esta es la realidad que nos toca vivir a todos los países latinoamericanos y en particular al país. Creo que hay opciones, creo que la deuda pública, no sé, Marco, ¿de dónde sale esa información? Si es que está en la ley especificado lo que es la deuda consolidada, lo que es la deuda total. Eso no hay misterio. No hay misterio, eso es una forma de definición. Los expertos... La ley que hizo Correa, pues. Claro, pero... Correa echó abajo todas las medidas económicas que habían y los reglamentos y leyes que habían y generó su propia... Perdona la interrupción. Sí, pero... Presentó su propia ley especial hecha a la medida. Tú sabes, Marco, la reforma del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas define cómo se calcula el techo de endeudamiento. Eso está en una ley. Te lo voy a contestar, como estás haciendo una pregunta. Esta ley, la Ley Orgánica de Estabilización y Transparencia Fiscal, establecía un techo del 40% y establecía restricciones, controles para la sostenibilidad fiscal. Pablo se ha de acordar sobre esto. Controles, por ejemplo, al endeudamiento público, control al gasto público, control al déficit. Había una serie de restricciones, de límites. Bueno, Correa eliminó esta ley y sacó su propia ley, que es el Código de las Finanzas Públicas. En ese código, él estableció en parte lo que está diciendo Santiago. Pero lo grave fue el decreto 1218 que estableció Correa, donde estableció la diferencia entre la deuda agregada y la deuda consolidada. Pablo, por favor. Mira, yo creo que no hay nada más grave en una sociedad y a nivel de las personas igual que engañarse, ¿no es cierto? Por ahí hay alguien que me debe plata y me dice que no me debe, entonces es como si él hubiera sacado su propia ley diciendo esa deuda que tengo con Pablo Lucio no existe. Siempre lo puede hacer, ¿no? Pero es engañarse porque me debe, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho en el Ecuador? Querer jugar con las definiciones, ¿no es cierto? Para decir, estoy debiendo menos de lo que debo, al IES no le debo, es decir, no les debo a los jubilados, etcétera. No podemos engañarnos. Como ecuatorianos tenemos que mirar la realidad. Y la realidad es que cada año, con el déficit de 6, 7, 8 puntos del PIB, cada año tenemos que endeudarnos 6.000, 7.000, 8.000 millones adicionales cada año. Pero además tenemos la carga de las deudas anteriores.
Las cifras están ahí. Estamos pagando, unos dicen un poco más, otros un poco menos, no importa. Estamos pagando alrededor de 8, 9, 10 mil millones de dólares al año de deudas anteriores. ¿Por qué? Porque las deudas son excesivas y además en pésimas condiciones, ¿no? Llegamos a pagar 10.50 y pico hace 2 años. La última fue alrededor del 9. 9 es carísimo. Santiago dice, bueno, todos los países del mundo se endeudan. ¿Cuántos países del mundo, Santiago, se endeudan al 9, al 10, al 10.50, casi al 11%? No, los países están endeudando al 3, 4, 5, 6%. El Ecuador tiene un problema de deuda y es, en términos generales, no digo que sea exacto, más o menos nuestra deuda es a 7 años plazo y a 7% de interés. El plazo es cortísimo, la tasa en promedio es malísima. Entonces, ese es el problema que tenemos. Un gran déficit que tiene que corregirse. Sí. Un problema de acumulación de deudas del pasado que hay que corregir, hay que tratar de mejorar el perfil de esa deuda y al mismo tiempo hay que rediseñar el Estado ecuatoriano. Es un Estado demasiado grande y que hace una cantidad de cosas que no aportan a la riqueza, sino que frenan la generación de riqueza. Es lo que hay que hacer. Es difícil, pero es lo que hay que hacer. Y quizás entonces sí es aguda la crisis, Santiago, pero eso vamos a hablar más adelante y le voy a dar la palabra a Marco para que nos haga su apreciación sobre ese calificativo, sobre esa expresión al presentar el programa. Hacemos una pausa y volvemos en un instante. La economía ecuatoriana tendrá un crecimiento de 0.2% este año y para el 2018 se espera que esta tasa alcance el 0.6%, según las previsiones del Fondo Monetario Internacional. Los datos reflejan una mejora en la proyección en comparación con la realizada en abril, cuando el organismo internacional preveía que el Ecuador decreciera en 1.6% en 2017 y en 0.3% en 2018. Estas proyecciones son cercanas a la del Banco Central del Ecuador, que estimó que la economía crecerá 0.7% en este año y el 1% en el 2018. Según la institución, el terremoto del 2016 sumado a la caída del precio del petróleo generaron el año pasado una contracción de menos 1.5% en el Producto Interno Bruto. En otro sentido, debido a los altos niveles de endeudamiento, el Ejecutivo se vio obligado a reducir en la Proforma 2018 el presupuesto destinado a la inversión pública, entre otros. De igual forma, con la intención de reactivar la economía, el presidente Moreno presentó un programa económico que contempla reformas fiscales. Entre las más importantes, el incremento del impuesto a la renta para las sociedades del 22 al 25% y el cobro de ese tributo en el 13º sueldo para las personas naturales que perciben más de $3.000 de sueldo al mes. También la eliminación del anticipo del impuesto a la renta a las empresas cuyas ventas anuales no alcancen los $300.000. En cambio, para las empresas que facturan más de ese monto, se realizará una devolución progresiva del impuesto mínimo del anticipo del impuesto a la renta. A quienes traigan sus capitales productivos en los próximos 12 meses, se les exonerará del impuesto a la renta hasta por 5 años. Asimismo, se mantendrá el impuesto a la salida de divisas. A los exportadores se les devolverá el impuesto por el ingreso de divisas por mantener las plazas de empleo. Se fijarán aranceles, una tasa de control de 10 centavos de dólar para financiar la lucha de las aduanas contra el contrabando. Este programa económico estima recaudar 1.600 millones al año, monto que realmente resulta irrelevante para cubrir el déficit fiscal en el país. Lo que toca entonces ahora, en base a lo que tratamos en la primera parte del programa, es señalar o decir cuáles son las propuestas y de qué modo enfrentar esta situación. Pero me da la sensación de que primero hay que aceptar lo que está ocurriendo. Yo había señalado esto de que estamos asistiendo a una aguda crisis económica y Santiago me hizo una observación. Marco, su apreciación, por favor. Sin duda alguna que estamos asistiendo a una aguda crisis económica. Voy a dar simplemente 2 cifras. De alguna manera, ya tú lo mencionaste, Andrés, el 60% de la fuerza laboral ecuatoriana está desempleada, o sea, sin ingresos, o subempleada, con ingresos menores al salario básico unificado, sin beneficios sociales, sin estabilidad laboral, es decir, prácticamente a la intemperie. 60% de la fuerza laboral ecuatoriana. Eso significa 4.800.000 personas de una fuerza laboral o población económicamente activa de alrededor de 8 millones. Gravísimo indicador.
Este indicador, antes de la llegada de Correa, andaba por ahí por el 50%, hoy anda por el 60%. Pero luego de 330.000 millones de dólares administrados directamente en los 10 años del presidente Correa, eso es lo que administró él, 330.000 millones de dólares. Luego de multiplicar la deuda pública de 10.000 a 60.000, tenemos este resultado. Esto es absolutamente penoso. Pero hay algo más, y con el respeto y las consideraciones que guardo para Santiago, ¿por qué esta situación es crítica? Voy a dar rápidamente las cifras del INEC, estas no son mías, son cifras del INEC. ¿Qué dice el INEC? En el Ecuador, 3.8 millones de personas son pobres con ingresos de menos de $3 diarios. Menos de $3 diarios. De esos, 1.400.000 personas viven con ingresos inferiores a $47 al mes. Los unos $80 al mes, los otros 47. 4 millones de ecuatorianos viven en esta situación. Esto dice el INEC. Esto significa que las políticas económicas, que las políticas públicas y la política propiamente dicho, no ha ido por la dirección correcta, pues. No nos podemos olvidar de estas gentes y decir la economía no anda tan mal. Pero hay algo peor todavía, o que se añade a lo peor. Cuando uno incrementa la deuda de la manera que se ha incrementado en el Ecuador, a la velocidad que lo ha hecho, se supone que debe haber un crecimiento económico para poder sustentar esos pagos que demanda esa deuda. Eso es lo que no ha ocurrido en el Ecuador. Hay países que tienen un nivel de endeudamiento sumamente alto en relación al PIB, pero tienen la plata para pagar, tienen la capacidad de pago. En el Ecuador, esa posibilidad no existe. Hay insostenibilidad fiscal y finalmente la presión de la deuda pública se transmite en más impuestos o se traduce en más impuestos. Porque a la vuelta de la esquina se promocionan nuevos impuestos, dizque para salvar la dolarización. Pablo Lucio y luego Santiago para que puedas responder a los dos, por favor. Mira, cuando decimos que la economía va a crecer alrededor del 1%, el Banco Central dice 0,7, el Fondo Monetario 0,2, yo creo que va a ser un poco más bien alrededor del 1, pero bueno, hay que ver que si le quitamos el crecimiento de la población, hay más ecuatorianos, quedamos en más o menos -1. Lo cual quiere decir que cada ecuatoriano es 1% más pobre porque hay menos generación de producción y de riqueza. Cuando la economía crece 1, estamos empobreciendo en -1. Y eso ya sucede 2015, 2016, 2017... Todas las proyecciones, incluyendo el Banco Central, nos dicen que también el 2018 vamos por ese ritmo, entonces no puede ser. Entonces ese es un primer tema fundamental. Hay un problema que nos estamos empobreciendo. Sí, primera cosa. Segunda cosa que me parece muy importante, porque ustedes aquí se acaba de presentar un poquito las medidas económicas del gobierno. Una de las cosas graves de las medidas económicas del gobierno es que le mantiene al Ecuador encerrado sobre sí mismo. Aranceles, ISD, una serie de cosas. Y mira, no podemos engañarnos. Los países pequeños en el mundo tienen que abrirse al mundo porque ahí están las oportunidades, los mercados, las oportunidades de crecer, etc. El Ecuador está haciendo lo contrario. Bueno, pero es que tiene que hacer el aparato productivo privado. Sí, claro, pero si tú pones aranceles, esto y aquello, barreras, es mucho más difícil, por supuesto. Si no tienes acuerdos internacionales, no tienes una serie de cosas que tienen otros. Por ejemplo, el Ecuador, ¿qué debe haber hecho como primera cosa en este gobierno? Pedir entrar al Acuerdo del Pacífico. Porque ese es un espacio donde tú estás diciendo, mira, miramos al mundo y nos abrimos al mundo y estamos dispuestos a aprovechar las oportunidades. Lo que pasa es que la mentalidad fue en 10 años y sigue siendo, en el mundo hay más riesgos que oportunidades. Entonces, me repliego. No, como alguien que dice, yo me quedo en mi barrio haciendo mis cositas porque salir a otro lado es muy difícil. No, el mundo ofrece más oportunidades que riesgos. Claro que hay riesgos, pero ofrece más. Ese es un tema fundamental y estamos manteniendo lo mismo con los aranceles y todo esto, manteniendo la misma visión del Ecuador encerrado. Y la otra cosa que lo menciono muy rápidamente de las medidas, es un error creer que los países se desarrollan y caminan por las pequeñísimas empresas. Tienen su rol, son importantes, por supuesto, pero lo que realmente aporta riqueza, productividad, etcétera, son las empresas medianas y grandes. Bueno, esa es la tesis del gobierno, ¿no? Estimular a las pymes. Es un gran error. No es que no hay que hacerlo, pero hay que dar las mismas ventajas a todas, porque las que realmente producen riqueza son las empresas medianas y grandes, no las pequeñas. Ok, ahora sí, Santiago. Bueno, yo creo que tenemos varios contrapuntos en esta lógica, y es bueno, ¿no? Eso es bueno. Estamos aquí economistas con diferente perspectiva social, económica, y eso con justo derecho. Yo creo que hay que entenderlo al país, eso es muy importante. 2007-2014 hubo crecimiento, 4.3% de crecimiento. 2015 en adelante estamos con problemas económicos, eso es una realidad, nadie puede negar eso.
El 2015 fue un mal año, el 2016 decrecimos y el 2017 se espera llegar a un crecimiento mínimo. Pero ¿cuál es el mensaje ahí? El mensaje es que el país necesita precisamente consolidar esa salida de este bache largo que tenemos de caída de la producción. Porque hay un concepto clave, es que en decrecimiento, en bajo crecimiento, en un comportamiento económico malo, a nadie conviene. No le conviene al gobierno porque no recauda impuestos, no le conviene al empresario, no le conviene al joven porque no va a encontrar un empleo, no le conviene a nadie. Necesitamos apuntalar ese crecimiento que cada vez se vuelve más complicado. Dicho eso, precisamente ahí creo que hay que hacer una diferenciación, hay que tomar medidas, hay que presentar programas económicos. Yo no creo que hasta ahora se haya presentado un programa económico. Se ha esbozado un programa económico que es distinto, un conjunto de medidas. Entre otras cosas, ahí discrepo completamente con Pablo Lucio, en el sentido de que, por ejemplo, se está poniendo el acento en lo que significa subir aranceles de un lado, aranceles que todo país, Estados Unidos ha subido el arancel con respecto a China, pero nosotros no podemos. ¿Y tú no estás de acuerdo por esta propuesta que hace Pablo de la apertura? No debería ser. Eso quisiera, voy hacia allá. Entonces, el primer punto es, nosotros, en el conjunto de medidas que se espera recaudar 1.600 millones de dólares, eso fue el anuncio hace un mes, ¿no es cierto? Básicamente, subida de aranceles, una tasa de control arancelario de las importaciones, y eso evidentemente ya no nos gusta. O la subida del impuesto a la renta, del 22 al 25, tampoco no nos gusta, pero también hay que pensar, 2007, 2014 hubo un grupo de empresas aquí, un buen sector empresarial que ganó. Y esto para salir, como digo, salir de este hueco económico, necesitamos también pasar la factura. Lo importante es que no le pase la factura a los más pobres. Ahí caigo en diferente perspectiva. El otro tema es el empleo, y coincido con Marco. O sea, no podemos, yo no soy de las personas que pueden negar ni tapar la realidad. Hay un problema de desempleo, hay un problema de subempleo. La crisis económica que, como digo, este hueco económico, ¿no es cierto?, que tratamos de que no sea tan profundo, precisamente está deteriorando lo que se ganó en una década, que es reducir la pobreza. Hoy los niveles de pobreza extrema están volviendo. Entonces, en resumen, ¿cómo mirar esto? Yo creo que hay que mirar en un sentido positivo y hay que encontrar los puntos que nos permita a todos los ecuatorianos salir adelante. Creo que hay que poner delante ciertos principios que creo que ahí no estamos de acuerdo. ¿Cuáles son esos principios? El que más gana, pague más. La pequeña empresa, en el sentido de que genera más empleo, esa es la que tiene que tener mayor atención. Que la agenda, Pablo, no estoy en desacuerdo, negociemos con el Tratado de la Alianza del Pacífico, pero tienes un problemón ahí, una negociación con México. México tiene tal capacidad productiva que nos come vivos. Si encontramos una solución a la negociación con México, mi posición es, sí señor, empecemos a mirar eso, pero hay problemas tan graves. ¿Qué te va a decir el sector productivo? ¿Qué te va a decir el sector industrial? El sector agrícola, dice, los mexicanos nos comen. Se nos viene, sí. En fin, pero son las cosas en que uno no, yo creo que sí hay que debatir qué hacemos con la apertura, dónde está la agenda, qué se ha hecho en esa agenda. Creo que eso es lo que nos corresponde a los ecuatorianos debatir. Bueno, una visión económica implica eso. No medidas de coyuntura, sino una visión. Y la visión del país tiene que ser abrirse al mundo. Ningún país pequeño del mundo se ha desarrollado sin abrirse al mundo, que es lógico además. Bueno, pero tienes que proteger, lo que dice Santiago, un poco a la industria y a la capacidad productiva nacional. Nadie está diciendo que los aranceles tengan que ser cero el día de mañana, pero es el concepto de abrirse al mundo, ¿no es cierto? Y el Ecuador, desde hace 8 o 9 años, lo que está haciendo es cerrarse cada vez más. Mira, yo siempre recuerdo que en el año 92... que el Ecuador todavía tenía relaciones comerciales con Perú y Colombia limitadas por una serie de razones, la gente decía lo mismo. Es que si nos abrimos a Perú y Colombia nos van a comer vivos. El gobierno de Sixto Durán, en el año 92, Mauricio Pinto, ministro de Industrias, decidió abrir a Colombia y a Perú libre comercio. ¿Nos comieron vivos los peruanos? No nos comieron vivos. Los ecuatorianos exportamos más, también importamos más, eso generó riqueza para todos y no nos comieron vivos. Es que ese es el problema de fondo, lo que acaba de mencionar Santiago. Claro, es el miedo ese inicial, ¿no? Porque eso ocurrió con Europa también. Y que tenemos se tenía el temor, por eso dije hace un momento, la visión del gobierno es que los riesgos y los temores son más que las oportunidades. Y lo que nosotros tenemos que cambiar es el chip mental. Las oportunidades son más que los riesgos y los temores. No estoy diciendo que no los haya,
Hay que manejarlos como todo en la vida. El muchacho que a los 22 años sale a la vida, tiene temores, hay riesgos, pero hay oportunidades, por supuesto, hay que tomarlas. Entonces, ese es el chip mental que tenemos que cambiar en esto. Hay más oportunidades que riesgos y temores en el mundo. Santiago, no sé si quieres agregar algo y enseguida, Marco. Parece que nos ponemos de acuerdo, entre ortodoxos y ortodoxos. En el sentido, si es que estamos pensando, por ejemplo, en el tema fiscal, un ajuste fiscal gradual, estamos de acuerdo. Si Pablo Lucio dice, tenemos que abrirnos al mundo, y es de una forma gradual, pensando en sectores, ¿no es cierto?, prioritarios y sectores más vulnerables, yo estoy de acuerdo, eso es. Pero lo que pasa es que estamos llevándonos a los extremos. El debate económico acá siempre está en los extremos. O hacemos uno o hacemos lo otro. El Estado es una desgracia para el país, yo no creo. El déficit fiscal es lo peor que le puede pasar. No, ese es el debate que yo no le encuentro sustancia. No, pero por ejemplo... sí hay que encontrar estos puntos de... El desastre del Estado, sí habrá que aceptar que, por ejemplo, se echó a perder todas las empresas públicas, Santiago. Todas están quebradas. No, ¿por qué todas? No, todas. Dime una que esté bien. Yo te puedo decir, los canales públicos, los ferrocarriles, otro conjunto de la única empresas que está más o menos, porque es un monopolio, es CNT, pero el resto están todas en condiciones muy precarias. Pero entonces eso la propuesta es hacer una revisión de todo lo que es el sector público no financiero, incluido las empresas públicas. Pero Andrés, y el otro tema, la garantía de derechos, la educación gratuita hasta el tercer nivel, la salud, ¿dónde queda eso? Yo no logro entender a la gente. No estoy de acuerdo, tampoco quiero hacer propaganda política, yo no estoy de acuerdo. La gran década ganada, es una década con dificultades y con avances, pero también el otro discurso, la década perdida, y esto no sirve para nada, yo no estoy de acuerdo. Si le preguntas a un chico de la Universidad Central, todos los días entra a clases porque el Estado le garantiza la educación libre y gratuita. No tengo plata o ese chico no tiene plata para entrar a una universidad privada. Eso es lo que es el Estado. O la salud, pero como todo lo hacemos de una forma tan extrema, entonces no queda espacio para nada. Lo que estoy diciendo es, hay problemas de endeudamiento, hay problemas de bajo crecimiento, hay problemas de desempleo, por favor, otra vez estamos en ese grave cáncer del país que es subir la pobreza extrema. Eso no, como ciudadanos deberíamos decir. Obviamente la clase media, la gente que ve este programa, en fin, dice, bueno, a mí no me toca, claro, no te toca, pero al resto de ecuatorianos le toca. Por tanto, hay que mirar de qué manera vamos a contribuir. Y eso es importante. Yo creo que fue un punto muy importante y no lo hemos mencionado, la posibilidad de que el sector privado trabaje en este comité, en este Consejo Consultivo de lo Productivo. Nadie lo ha dado importancia o solo se cree que es para reclamar. A mí me parece que es un mecanismo adecuado para lo que estoy diciendo, con responsabilidad social. El sector privado fue injusto también, porque todo lo hicieron para sus afanes y no se miró las dificultades que tenía el gobierno y había que atender eso también. Marco, por favor, vamos a terminar este segmento con su intervención. Primero, en lo que tiene que ver con la reducción de la pobreza hay que tener cuidado, ¿no? Porque reducir pobreza no es pasar pobres de $1.40 a que sean pobres de $3, ¿no? Es simplemente cambiar el estado de la pobreza. La pobreza la pobreza nacional en el Ecuador, a nivel nacional, es 35%. 35% son las estadísticas de pobreza multidimensional en el Ecuador. Eso es gravísimo, Pero me voy a centrar en el tema. Lo primero que hay que hacer, me parece, cuando se proponen medidas económicas, es darles una presentación. Las medidas económicas que le han propuesto al presidente Moreno y que él le ha contado al país no tienen ninguna presentación. ¿Cómo puede ser posible que el Ecuador se haya endeudado como se ha endeudado, que haya gastado la plata que ha gastado, que haya pasado el gasto público de 21% del PIB al 44% del PIB que los llevó Correa y que ahora esté en el 38,5%, no porque realmente lo bajaron, sino por efecto de la contracción? Y que el Ecuador se haya endeudado de 10.000 millones a 60.000 millones de obligaciones y ahora nos pasen una nueva factura. Estoy hablando de las familias ecuatorianas. Hay presentación para decirle a las familias ecuatorianas, paguen más impuestos porque tengo que pagar la deuda, porque me endeudé locamente, porque gasté la plata locamente, porque no ahorré, porque no hice un fondo. ¿Se puede decir eso? Hay presentación para proponerle a la gente sacarle más plata de la leche, del pan, de lo que dedica a sus hijos, del arriendo que paga, para pagar más impuestos. Hay presentación en eso. No hay presentación cuando tú haces este tipo de cosas. Porque las políticas económicas que se han seguido en los últimos años fundamentalmente han sido equivocadas. Y aquí sí hay un punto central de análisis. Lo que estaban hablando Pablo y Santiago. El Ecuador, uno de los graves errores del Ecuador. ¿Será por eso que John Maynard Keynes decía que en el largo plazo todos estaremos muertos? No, siempre nos resignamos. Una de las peores desgracias que tiene este país en el campo económico, no me refiero al campo religioso, es la resignación. Nos resignamos y terminamos pagando.
esta es una ciudad de pico y placa y no hay placas, hay que esperar 6 meses a que te den la placa y la gente se resigna. Lo mismo sucede en la economía. Ahora resulta que tenemos que pagar la factura de la fiesta. ¿Y quién tiene que pagar? Las familias ecuatorianas. El punto central aquí lo han tocado estos dos caballeros. Si el Ecuador no se abre al mundo, porque ¿qué es lo que se dice? No, nos abrimos al mundo y nos van a comer. Nada de eso ocurre. Los países pequeños que abrieron al mundo tienen grandes crecimientos económicos. La gente salió de la pobreza. Singapur es uno de los ejemplos. Pero no solo Singapur, los dragones asiáticos. Lo que hemos hecho nosotros en la integración con Colombia, por ejemplo, que dio resultados positivos. El problema es que siempre estamos usando frases para justificar la ineficacia. Hoy mismo se está diciendo, tenemos que salvar la dolarización, así que paguen ustedes nuevos aranceles. Eso se transmite después a las familias con costos más altos de lo que compran, de los bienes que transan. Entonces, el precio finalmente se termina afectando ¿para qué? Para el consumidor. Como el Ecuador no se ha integrado al mundo, no ha generado un comercio mundial como lo ha hecho Chile. Chile tiene tratados comerciales con más de 60 países. El Ecuador no los tiene. Era obvio que tenía que ir a la Alianza del Pacífico. Nada de eso ha hecho el Ecuador y nada de eso hace. Entonces ahora resulta que el Ecuador es rehén, es cautivo del precio del petróleo, porque si hubiera fortalecido un proceso de industrialización, si la innovación sería una realidad en el Ecuador a través del comercio multilateral y mundial, si los negocios que se hacen tuvieran un ambiente adecuado en el Ecuador, un ambiente, por ejemplo, para hacer negocios en el campo de la ley. Aquí hay una cantidad de basura tributaria, de basura legal, que impide el desarrollo de las pequeñas empresas, de las medianas empresas y de las grandes. Y no se hace nada por remediar eso. Okay. Y nos aparecemos con nuevas facturas. Tengo que ir a la publicidad y retornamos en un instante para el tercer segmento del programa Hora 25, en el que estamos tratando el asunto de la economía en el Ecuador. Pongámoslo así en términos generales. En un instante retornamos. Bien, una vez que el presidente de la República hizo conocer al Ecuador las medidas en el orden económico, los desafíos, los retos están ya planteados. Pero ¿será suficiente eso, Pablo? ¿Hasta qué punto el Ecuador tiene que buscar o plantear temas a más largo plazo y horizontes mayores? Quisiéramos conocer eso. Sí, mira, yo creo que el tema es que tenemos que mirar la coyuntura, hemos conversado, sí, claro, y también tenemos que mirar el largo plazo, es fundamental. Y en largo plazo hay muchas cosas, pero señalemos alguna, lo que ya dijimos. La gran pregunta que tenemos que hacernos es, ¿lo que estoy haciendo genera productividad económica, social e institucional o no? ¿No? Por ejemplo, ¿más aranceles genera más productividad? No, genera menos competencia y protege a los productores. Entonces, ¿quién gana? El productor. Tiene productos más caros y de menor calidad y gana plata. No, eso no está bien. Eso no genera productividad. Primero, productividad. Segundo, por ende, la apertura al mundo. Hay que abrirse al mundo. El Ecuador con las justas logró el acuerdo con Europa. Con las justas estamos negociando con los Estados Unidos para tener ventajas, no para tener un tratado, sino para tener ventajas que se mantienen. Tercera cosa que tenemos que enfrentar en los próximos años, la seguridad social. La seguridad social está en soletas porque no es posible que en un país joven como el Ecuador estemos ya sacando fondos del patrimonio de la seguridad social para cubrir las jubilaciones. Dicho por expertos diversos, ¿no? El tema de la seguridad social es muy importante. Y cuarto, algo que señalaba Marco al final de la parte anterior, todo este esquema de regulaciones, controles que hay sobre las empresas de cualquier tamaño es inaceptable, pero además un tema que algún día conversábamos con Mauricio Dávalos y que me parece muy importante. Hemos ido perdiendo en estos años el sentido de lo que es la empresa de responsabilidad limitada. Es decir, una cosa es la empresa, otra cosa soy yo. Y ahora se ha quitado esos bordes y entonces uno puede ser penalizado y todo y sancionado por temas de la empresa a nivel personal. Es muy grave, porque te quita algo que se inventó en el mundo hace 500 años. Obviamente, si alguien actúa ilegalmente, es otra cosa. Lo que ocurre es que tenemos que aprender a vivir ya una segunda parte, una distinta parte de lo que había ocurrido en el país, ya sin petróleo. Tenemos que empezar a trabajar, a producir, a ser creativos, a ser audaces. Una de las cosas graves de estos 10 años fue que nos metieron en la cabeza que el Estado nos resuelve todos los problemas. Y eso en lo político, en lo económico. mal acostumbró a los empresarios también. A todos, pero evidente. Okay. Santiago. Andrés, me gusta esa expresión. Tenemos que aprender a vivir una segunda parte. Pero esta segunda parte no tiene por qué ser a costa de los que menos tienen. Eso sí, claro. Si estamos de acuerdo en esa perspectiva, pero podemos tal vez ahí, empujar. Santiago, para incorporar algo, decía Pablo, sí, es bueno tener empresas grandes, importantes, ahí voy. Porque eso da trabajo a los pobres. Y otro punto importante, bueno, más de la equidad social, que bueno, siempre lo reivindicaré como uno de los temas fundamentales de cualquier sociedad organizada,
Es el tema, la visión integral de la economía. Yo creo que el país necesita caminar por 4 caminos. El número 1, el tema fiscal. No hay duda, hay que hacer un ajuste fiscal. Tiene que ser gradual, hay que priorizar gasto público, hay que desburocratizar. No se puede sostener todas las instituciones que uno quiera tener, me parece bien. Hay que buscar mecanismos de financiamiento, renegociar con el gobierno chino, en fin, eso está ahí. Tiene que arreglar lo fiscal. Arreglar lo fiscal, porque ese es un punto, no el único, por eso es mi mensaje integral, 4 caminos. El segundo es la producción. La producción, ahí coincido con Pablo Lucio, hay que aumentar producción, productividad, ya, pero ahí hay que hacer más cosas. Por ejemplo, hay que apoyar la ley de emprendimiento que lo hace un grupo de organizaciones privadas, no es propuesta del gobierno, pero hay que apoyarla. Segundo, la ley de quiebras, hay que reivindicar a la gente que ha tenido problemas en este periodo difícil de los últimos 2, 3 años. Me parece que también hay que buscar, ¿no es cierto?, uno de los temas importantes tiene que ver con el financiamiento, con el crédito. Yo soy crítico, la banca pública necesita hacerse un ajuste, pero de tuercas muy importante para que apalanque al desarrollo. Y ese es el tercer ámbito, lo monetario, lo crediticio. Y finalmente, el cuarto, el sector externo. Hay que promover exportaciones, no hay duda. El tema de importaciones es un tema controversial. Me parece que el país tiene que aprender, y creo que hemos aprendido estos últimos años, a priorizar importaciones. No estoy en contra, creo que es un negocio legítimo la importación, pero debemos entender que también el país tiene prioridades. Y si uno importa todo, si yo quiero perfume, corbata, la más cara... Pues que no te queda más, si vas a exportar tienes que importar, no te queda más. Ese es el punto, entonces hay que encontrar una salida y una, pero no es una... Es cierto, es un gran error pensar que tú te puedes abrir a las exportaciones y no abrirte a las importaciones. Esto es un tema de ida y vuelta. Correcto, pero de ida y vuelta, pero hay que hacerlo planificadamente. Lo que queda es no hacerlo todo... No abrirse así a las locas. No, para eso hay una visión estratégica, para eso se debe trabajar en una... ¿No es cierto? Yo creo que hoy hay una agenda de comercio exterior bastante amplia. Hay que consolidar el mercado de los Estados Unidos, a mí no me queda duda. De alguna manera hay que cerrar esa negociación, si hay posibilidad para seguir beneficiándonos del sistema general de preferencias. Hay que aprovechar de la mejor manera el acuerdo comercial con la Unión Europea. Pablo, ningún beneficio del comercio internacional es espontáneo. Eso es mensaje también. Nada es espontáneo en la economía. Bueno, tenemos una perspectiva. Nada es espontáneo. Necesitas políticas, necesitas sustento, necesitas acompañamiento a las pymes. Entonces, si manejamos 4 visiones de la economía, creo que podemos pensar, insisto, el tema, no estamos en una crisis aguda, estamos en un periodo muy duro, tampoco, difícil, pero creo que los ecuatorianos también tenemos que aprender a ser corresponsables. Tenemos que... Pero eso mal acostumbró Rafael también, ¿eh? A ser corresponsables. Como el Estado tenía tanta plata, hasta los empresarios tú dices, se echaron para atrás. Eso es. Enseñó. Creó una escuela, una pedagogía. Yo estoy diciendo corresponsabilidad. Eso es otra cosa. Marco, por favor. Distinto quizás. Si les preguntaríamos a los 3 millones de ecuatorianos que viven con $2.50 al mes si estamos o no en una crisis aguda, o si les preguntaríamos al 1.400.000 que viven con $45 al mes, añadan a todo eso la falta de salud, de vivienda, de salubridad, en fin, ¿qué creen que contestarían? Que si estamos o no estamos en una crisis aguda. Ahora, la solución de los problemas económicos tiene que ver con las políticas económicas, con no cometer errores en las políticas económicas, pero no solo en las políticas económicas. Un punto central en los análisis que yo hago, y lo he repetido en más de una oportunidad, porque afecta gravemente a la economía para otorgarle confianza, un clima favorable de confiabilidad, es la reconstrucción del Estado de Derecho. La reconstrucción de la institucionalidad. La clase política en el Ecuador tiene que mejorar sustancialmente. La clase política en el Ecuador, con honrosísimas excepciones, pero poquísimas, es causante en gran medida también de lo que nos ocurre. Entonces hay necesidad de reconstruir la economía, pero paralelamente reconstruir por todos, lo que tiene que ver con la institucionalidad y el Estado de Derecho. En el campo preciso de la economía, tratar de no equivocarse en las medidas económicas. Volver al proteccionismo es volver al pasado. Los países que han progresado, los países pequeños, para no hablar de los grandes, como estaba señalando Pablo, los países pequeños, como por ejemplo Singapur, que debe ser uno de los más grandes ejemplos, son los que se abrieron al mundo. Si el Ecuador no se abre al mundo, no establece tratados comerciales como lo ha hecho Chile, no puede abrir sus importaciones porque no tiene con qué pagarlas simplemente. Entonces tiene problemas de fragilidad en el sector externo. Las políticas de apertura, de comercio, en fin, hacia el mundo, son las que llevan al éxito, son las que generan progreso y dan trabajo. Pero para eso hay ciertos prerequisitos. El Estado tiene la obligación de crear un ambiente favorable para producir, para trabajar, un ambiente con confianza.
El Doing Business, que es un índice que publica el Banco Mundial y ubica al Ecuador por los suelos en la posibilidad de hacer negocios lícitos en el Ecuador. Los niveles de confianza, los niveles de cómo se valora el Ecuador desde el punto de la administración de justicia son deplorables. Todos los índices internacionales del Ecuador están por los suelos. Esa reconstrucción es básica. Las medidas económicas finalmente, Andrés, sí, cuando son equivocadas causan gravísimos perjuicios. Lo que se está haciendo con esta propuesta, exclusivamente con esta propuesta actual, es buscar más plata para financiar el déficit. Y hay medidas y políticas económicas tan lamentables, quiero comentar en 10 segundos. Lo más rapidito, estoy sobre el tiempo. No. Sí, señor. Que yo creo que el presidente Moreno tiene que ponerle especial atención. Una de las muestras de las desgracias de lo que hace la política aquí y el populismo es lo que está ocurriendo en el sector de la medicina prepagada, que está al borde de quebrar. Está al borde de quebrar porque le quieren obligar a pagar 90 millones de dólares al Seguro Social y al ISPA y al ISPOL, cuando los afiliados a la medicina prepagada se atienden en estas instituciones. Se va a perder. Esa es una muestra clarísima de lo que hace el populismo. Ok. Muchísimas gracias a Marco Flores, a Pablo Lucio Paredes y a Santiago García, que han estado con nosotros en el transcurso de este programa. Gracias a la audiencia, felicidades, hasta la próxima semana.